Bueno, el mensaje de hoy se titula Obreros de su mies. Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en Mateo 9 y mire ahí en pantalla qué linda imagen nos han puesto los hermanos de multimedia. Ahí vemos varios obreros en un sembrado. Obreros de su mies. Mientras busca Mateo 9:35, puede decir conmigo, obreros de su mies. Mateo 9, del 35 en adelante. Le damos un saludo a los hermanos que nos ven en línea, especialmente a mi esposa amada, que nos está viendo en línea. Ella fue a visitar a su hermano, que es médico y vive en Estados Unidos, ahí en Florida, y por allá anda. Así que me ha dejado, pero solo por una semana. No me ha dejado del todo todavía, gracias a Dios. El día martes ya va a estar con nosotros. Primero Dios, el miércoles ya la tengamos en el culto entre semanas. Saludo a mis padres, pastores fundadores también, y a todos los hermanos que nos sintonizan. Bien, tenemos 9:35 ya de Mateo. Dice así la palabra, lea conmigo por favor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía el Señor? Enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué más? Predicando el evangelio del reino. ¿Y qué más? Sanando. A ver, hagamos una pausa. Digan, enseñando, predicando, sanando. Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué hizo Jesús, hermano? Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y ¿qué más? Dispersas como ovejas que no tienen. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. Leamos de nuevo el 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros, rogad pues al Señor de la mies. ¿Que qué? Oramos, iglesia, y tenga abierto Mateo 9, no lo vaya a cerrar. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias, de verdad que nos hemos deleitado en las alabanzas, nos hemos deleitado en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú has alumbrado como un rayo de luz sobre las familias que están esta mañana aquí en esta iglesia. Y me mostrabas claramente en la oración que cuando tú alumbras sobre los hermanos de Cephal Church, las tinieblas huyen. Gracias porque las tinieblas del enemigo, de la enfermedad, de la depresión, de la tentación, han huido esta mañana porque donde está el Espíritu hay libertad. Siga haciendo milagros en medio de nosotros, Señor. Siga rompiendo cadenas, sobre todo cadenas mentales, pero también cadenas de ataduras, de adicción. Enfermedades sean sanadas esta mañana, cadenas sean rotas por el poder del Espíritu Santo mientras se predica tu palabra. Que los hermanos oigan con atención y sobre todo que oigan con fe. Hacenos hacedores de tu palabra, exhórtanos, consuélanos, dirígenos, ilumínanos esta mañana con tu luz. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. La iglesia dice, amén. ¿Qué es mies? ¿Se acuerdan ustedes de una alabanza? Bueno, si se acuerdan, me preocupa un poquito, fíjense, porque es de mis tiempos esa alabanza, pero vamos a ver qué tan joven está la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes de una alabanza que decía, alza tus ojos y mira? ¿Cómo decía? Si se la puede. El tiempo ha llegado. Oiga, la mies está. ¿Cómo se llama esa alabanza? Se llama la cosecha. Y la palabra cosecha, hermano, quizás sería un buen sinónimo de la mies. La mies vendría siendo cualquier plantación de cereal que ya alcanzó la madurez y que ya está lista para la cosecha. Se da en agricultura, se da el tiempo de la siembra y después de algunos meses se da el tiempo de la cosecha o de la siega. Vamos a ver en pantalla, por ejemplo, algunos sembrados. Ahí puede tener un sembrado de caña de azúcar. Esto hasta la fecha se sigue dando. Cuando usted va a carretera Sonsonate, por ejemplo, y va hacia esa zona del occidente, ¿verdad?, del país, carretera Sonsonate, y se desvía como que va para el volcán de Izalco, para el lado de Coatepeque, toda esa zona, hay unos sembrados enormes de caña de azúcar. Ahí podemos ver una toma aérea. Claro, la tecnología, me estaban contando unos amigos agricultores que la tecnología ha avanzado tremendamente. Pongamos la siguiente imagen, Coqui, por favor. Mire usted, ahora con drones se pueden vigilar los sembrados, se pueden distribuir también insecticidas, tratamientos con drones y con equipo automático. Se tiene mucho menos necesidad de obreros en la mies, pero siempre son necesarios
los obreros. Así que una mies es un término agrícola de un sembrado que ya está listo para la cosecha. Volvamos una imagen atrás, Jorgito, por favor. ¿Qué quiere decir las palabras de Jesús cuando Él dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos? A ver, ¿por qué no le hacemos así? Hágale con su mano. La mies es mucha, es grande, mire, un terreno así de grandote, pero los obreros son poquitos. Lo que está diciendo el Señor es que hay un gran campo, hermano, y que no hay suficiente gente para la cosecha que se viene. Oiga lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia Cephal Church esta mañana. Viene una gran cosecha de almas. Y ahí están incluidos tus seres queridos. Si usted tiene seres queridos inconversos, crea que el Señor está diciendo, la mies es mucha. La mies no solo es un campo que ya está listo para ser cosechado. Allá afuera hay un montón de gente que no conoce a Jesús, que el Espíritu Santo ya obró en sus corazones, ya se sembró la buena semilla de la palabra, ya está dando fruto. Oiga, hermano, y creamos que nuestros seres queridos inconversos están incluidos. Viene una gran cosecha de almas para Cephal Church. ¿Usted cree que Dios puede alcanzar a sus seres queridos? No voy a preguntar quién tiene seres queridos que no conocen al Señor, pero mire, creamos que estamos incluidos en esas buenas noticias que se mencionan. A veces solo para lo negativo creemos que nos va a caer a nosotros. ¿Se ha fijado que somos bien negativos? Decimos, híjole, va a haber recorte de personal. De seguro ahí estoy yo. Ahí me voy a ir. O algún familiar. Pero cuando decimos viene una gran bendición, ay no, si yo no me saco nada, ¿verdad? Si rifan algo, si rifan una penqueada, decían en mis tiempos, esa sí me la saco, ¿verdad? Pero algo bueno no, con las disculpas del francés. Pero quiero decirle, hermano, ponga su fe en que el Señor está anunciando que viene una gran cosecha. Y por fe crea que están incluidos ahí sus seres queridos. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Oiga, hermano, lo que pasa es que el Señor ha puesto sus ojos en usted para que usted sea obrero de su mies. Quiero que vea la frase del día en pantalla, por favor. Dios te ha escogido como obrero. Léala conmigo. Dios te ha escogido como obrero de su mies. Él te ha llamado como, ¿qué dice? Hágame un favor, quiero pedirle que usted pueda personalizar esa frase. Diga conmigo, Dios me ha escogido como obrero de su mies. Él me ha llamado como instrumento de sus milagros. Hágame un favor, tóqueme a la persona que está a la par y dígale, Dios te ha escogido como obrero de su mies. Él te ha llamado como instrumento. Oiga, hermano, el Señor de la mies ha puesto sus ojos en ti. Dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero aquí en esta iglesia el Señor ha puesto sus ojos en cada uno de ustedes. Obrero de la mies no solo es el pastor, o no solo son los que pasan aquí al frente en alabanza o al micrófono. Obreros de la mies somos todos. Estamos estudiando la serie Los Milagros de Jesús, y este que vamos a ver hoy también está incluido en la serie de los milagros, porque ya vamos a ver todos los milagros que el Señor hizo. Aquí se menciona que andaba sanando, que andaba enseñando, que andaba predicando. Pero hermano, no estudie esta serie de los milagros de Jesús como algo que Jesús hizo en el pasado. El Señor sigue haciendo milagros hoy en día. Lo voy a decir de nuevo, Cristo sigue haciendo milagros. Él sigue sanando enfermos. Él sigue cancelando deudas. Él sigue restaurando matrimonios. Él sigue trayendo a los hijos que se han descarriado. Él sigue haciendo milagros en tu negocio, en tu empresa. Pero crea que usted va a ser instrumento de los milagros. En aquel tiempo los milagros los hacía Jesús directamente, pero cuando Él subió, Él dijo, estas señales van a seguir a los que creen. Usted y yo, instrumentos de los milagros de Cristo. Vamos a ver el ABC del pasaje. Yo quiero pedirle que esté listo para subrayar algunas palabritas. Lo primero, hermano, que quiero que usted vea, que sobresale, es, mire cómo pasaba de ocupado el Señor Jesús haciendo milagros en medio de las personas. Así quiere el Señor que pases ocupado, que usted y yo estemos ocupados en lo que Él pasaba haciendo. Mire conmigo por favor el versículo 27 ahí en su Biblia. Por eso le pido no la cierre, porque así usted va a aprovechar más el mensaje. Dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ¿cómo decían los ciegos? Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a Él los ciegos. Y Jesús les dijo,
¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, hagamos una pausa, quedémonos ahí en el 28. Hermano, el Señor quiere usarte para que le des vista a los ciegos. Hay personas en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, vecinos tuyos, que van a aceptar a Cristo y el Señor te va a usar a ti como instrumento. Eso quiere decir que sos obrero de la mies de Jesús. No solo para que vengan a Cristo, porque esos son los ciegos espirituales, ¿verdad? Como dice aquella alabanza, aquel himno, corito precioso que dice: sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Y dice: fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. El Señor quiere usarte para salvar a los perdidos a través de tu testimonio. Pero quiero decirle algo más: el Señor quiere usarte para que se hagan milagros de sanidad divina. Cuando tú ores por los enfermos se van a sanar. ¿Alguien puede creer eso? ¿Cree que el Señor lo puede usar a usted? Claro que sí, porque no es usted ni soy yo, es Cristo que vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Mire cómo hizo Jesús, versículo 29. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos, crea que cuando usted imponga manos a su familia, a sus padrecitos, a sus hijos, a sus seres queridos, crea que cuando usted ore, el Señor va a hacer milagros en esas vidas y te van a empezar a contar testimonios. ¿Pero por qué? Porque el Señor te ha escogido para que seas obrero de su mies. Y por favor no diga: ¿cómo me va a escoger a mí el Señor? Creyendo que quizás estamos descalificados por nuestras imperfecciones. Déjeme decirle, hermano, que ninguno de nosotros califica por nuestras obras. El que nos califica es el Señor Jesucristo. Es la sangre de Cristo que nos ha lavado y que nos hace aptos para toda buena obra. Mire cómo pasaba ocupado el Señor Jesús. Versículo 32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado. Y dice: echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decían: nunca se ha visto semejante cosa en Israel. Mire, acaba de sanar a los ciegos, ahora va a liberar a un endemoniado que estaba mudo. Era un tipo de posesión demoníaca que estaba relacionada con una enfermedad. En este caso no solo era mudo por algo físico, sino que había algo espiritual. Oiga, iglesia, el Señor te ha dado autoridad para que los demonios huyan cuando tú llegas a un lugar y oras por una persona. El Señor te ha dado, no le tenga miedo a lo sobrenatural. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Allá afuera hay un montón de personas que están atadas por cadenas satánicas y diabólicas, pero el Señor quiere usarte a ti para que reprendas al enemigo y para que las vidas sean liberadas con el poder de Cristo. Quizás, hermanos, si pudiéramos resumir, mire qué ocupado pasaba el Señor Jesús. Sanó los ciegos, libró a este endemoniado. Y si nos ponemos a ver, venía, hermano, de estar tan ocupado. El Señor siempre estaba ocupado sanando, predicando, enseñando. Yo quisiera que hagamos un ejercicio muy breve. Mire ahí mismo en su Biblia. Esto no va a aparecer en pantalla, así que lo tiene que hacer en su Biblia. Pero ahí mismo usted está en Mateo 9, ¿verdad? Retroceda por favor un capítulo y mire qué ocupado estaba el Señor. Vamos a ver los subtítulos ahí en Mateo 8. Acuérdese que venía de predicar. El sermón del monte es Mateo 5, 6 y 7. Venía de predicar. Inmediatamente mire lo que empieza a hacer. Capítulo 8, ¿cómo dice el subtítulo? Jesús sana a un leproso. Dele para abajo. Y después, ¿a quién sanó? Jesús sana al siervo del centurión. Dele para abajo. ¿Y a quién sanó? A la suegra de Pedro. Algunos dicen, por eso es que después Pedro lo negó 3 veces, ¿verdad? Porque le sanó a la suegra. Pero esa es una broma pastoral. Siga para abajo, hermano. Y dígame qué otro milagro hizo el Señor más abajo. Jesús calma, ¿qué dice? La tempestad. Después, ¿a quiénes liberó? Los endemoniados gadarenos. Váyase al capítulo 9. ¿A quién sanó ahí en el capítulo 9? A un paralítico que lo descolgaron sus amigos. Y si le da más abajo, después del llamamiento de Mateo y la pregunta del ayuno, hay 2 sanidades divinas. ¿Cuáles son? La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y ahora hemos visto los milagros que tocó a los ciegos y recibieron la vista, que reprendió al enemigo y el que era mudo fue liberado y comenzó a hablar y comenzó a alabar al Señor. Hermano, así como pasaba de ocupado el Señor Jesús,
Él te dice hoy, yo quiero ocupar tu vida para que hagas lo mismo que Jesús hacía. Jesús dice, obras aún mayores van a hacer ustedes. El Señor quiere usarte para sanar a los enfermos. Uy, un amén nada más. El Señor, vamos a verlos de este lado, quizás son más espirituales, los veo un poquito más. No, más espirituales no, quizás más despiertos, ¿verdad? Vamos a ver, el Señor va a usarte para echar fuera demonios. No tenga miedo, el Señor va a usarte para que sean restaurados los matrimonios. A ver, los que están ahí arriba, el Señor quiere usarte para hacer milagros en la vida de otras personas. Y ¿sabe qué, hermano? No solo vas a hacer milagros por el poder de Cristo en la vida de otras personas, el Señor quiere hacer milagros en tu familia también. ¿Cuántos están necesitando milagros de parte de Dios? Estos milagros Jesús los sigue haciendo hoy en día a través del Espíritu Santo, pero Él te ha llamado a ti para que seas obrero de la mies. La mies es mucha y los obreros son pocos. El Señor de la mies ha puesto sus ojos en ti. Quizás lo podríamos resumir en el pasaje que vimos al principio. Eso quiero que usted lo subraye, por favor. Por lo menos el 35, Jorge, ahí está. El 35, dale para atrás. Dice que recorría Jesús todas las ciudades. ¿Y qué tres cosas hacía, hermano? Enseñando, subráyela. Predicando, subráyela. Y por último, sanando. En estas tres cosas te quiere ocupado el Señor. Claro, enseñando, pues primero venimos a ser enseñados. Los domingos venimos entre semana. Ya vamos a ver todas las oportunidades que te da esta iglesia de ser enseñado para que después tú puedas compartir. Mire, solo compartir en redes sociales una enseñanza de su iglesia, usted está ocupado enseñando y está glorificando al Señor. Cuando usted aprende a dar su testimonio o a dirigir un live group, usted está predicando también. Pero antes de eso, primero tenemos que asistir a un live group y ser enseñados nosotros también. Es decir, el Señor quiere usar tu vida y que pases ocupado. Lo segundo que sobresale, hermano, yo quiero llamar su atención, es la reacción que tiene Jesús cuando ve allá afuera a las multitudes que no le conocen. Mire el 36, por favor, mire su Biblia. Al ver las multitudes, dice, tuvo compasión. Yo quisiera que subraye esa primera frase. Cuando Jesús ve a las multitudes sin Cristo, Él no tiene una reacción de ira, Él no tiene una reacción de indignación, tiene una reacción de compasión. ¿Cómo sos tú? Honestamente, pregúntate esta mañana, ¿cómo sos tú cuando presencias de primera mano la maldad allá afuera de las personas que no tienen a Cristo? Muchas veces experimentamos un montón de sentimientos menos compasión. Y yo quiero pedirle al Espíritu Santo esta mañana, que te está llamando como obrero de su mies, que cambie esos sentimientos para que ponga el amor que hay en el corazón de Cristo, que le duele cuando la gente allá afuera se pierde. ¿Usted cree que no rompe el corazón del Señor ver que allá afuera hay gente adicta, que hoy ha amanecido, apenitas logró amanecer con vida y que está hasta considerando quitarse la vida? Allá afuera ahorita, mientras usted está aquí gozándose, allá afuera hay gente así, y eso rompe el corazón de nuestro Señor. ¿Cuántos matrimonios se están rompiendo, están en vías de divorcio? ¿Cuántas vidas están atrapadas por las adicciones? Rompe el corazón de nuestro Señor. Ver, hermano, el otro día, hace como 2 años, si no me equivoco, cabal en el mes de junio. Usted sabe lo que el mundo celebra. En el mes de junio ellos le llaman el mes del orgullo y empiezan a celebrar toda clase de perversiones e inmoralidades. Por cierto, ¿qué postura tiene la iglesia? La iglesia, hermano, le abre las puertas a toda persona que reconoce que necesita a Cristo. Todos los pecadores, ¿cuántos dicen amén?, pueden entrar a esta iglesia y recibir salvación y perdón en Cristo Jesús. Eso sí, no vamos a dejar de decir que la Biblia dice el pecado es pecado, porque si empezamos a decir, no, es que esto ya no es pecado ahora, ¿verdad? Porque en tiempo moderno, entonces es como que ellos no necesiten a Cristo. Tanto ellos, la gente que tiene un montón de letras, ¿verdad? Tanto ellos como nosotros, todos necesitamos a Cristo. Pero honestamente, ¿cuál es tu reacción cuando ves que el mundo hace eso? Nos fuimos a México hace como unos 2 años con mi familia, estábamos en Puebla y se nos olvidó que era mes de junio, porque francamente aquí en El Salvador pues todavía no se ve mucho eso, así como allá en México. Lo digo con cariño y con respeto. Yo mismo tengo madre mexicana, ¿verdad? Habíamos ido, estábamos en la ciudad de Puebla y estamos en el Parque Central, en el mero centro de Puebla, y resulta que ese día, un fin de semana de junio, era la principal celebración, LGBTIQ, no sé cuántas letras más. Y de repente nosotros sin saber,
mi esposa, mis 2 hijos y yo nos vimos atrapados en el Parque Central, rodeados completamente de una turba, para no exagerarle, eran quizás un poco más de 1000 personas vestidas de todos esos colores y haciendo y gritando, porque enfrente estaba la catedral y hasta cierto punto había como cierta adversidad en su corazón, gritando cosas contra la iglesia católica y que no sé qué, y nosotros nos vamos a liberar. Y mire, le voy a ser bien sincero y se lo digo a manera de confesión. Como estaban los niños chiquitos ahí, el mayor tenía 14, Elías, y el otro más chiquito, y empezaron a hacer obscenidades y cosas ahí, exhibiéndose, ¿verdad? Y gritando que los aceptaran y un montón de cosas. Sinceramente en mi corazón estaba a proteger y empecé a jalar a mis hijos, a jalar a mi esposa, empezamos a querer salir de la multitud, pero en mi corazón lo que sentí, le voy a ser bien sincero, en mi corazón yo sentí un poquito de ira, sentí molestia, porque dije, ok, una cosa es respetarlos, ¿verdad? Y todo mundo merece respeto como ser humano, todos merecemos respeto, pero otra cosa es ya la violencia y ya la indecencia y cosas así. Pero mire, déjeme decirle que en el corazón del Señor lo que hay es compasión, porque Él no quiere que el impío se pierda. En el corazón del Señor hay un gran dolor por todos los que no tienen a Cristo. Y hermano, yo le pido al Señor que nos ponga esa actitud que está en el corazón de Jesús. Él quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y hermano, quiero decirle que a veces nos pasa como Jonás. Jonás estaba enojado porque el Señor quería salvar a los impíos de Nínive. Es que yo no les quiero ni ir a predicar. ¿Por qué no quería? ¿Por qué se lo tragó el pez? Porque Jonás decía, es que el Señor ya lo conozco, que es misericordioso y Él quiere salvar a estos impíos, a estos asirios de Nínive, y no se lo merecen. Algunos parecemos pequeños Jonacitos porque no queremos que el impío se salve. Y hermano, se nos olvida que por la gracia del Señor estás aquí. Y que tú también en otro tiempo fuiste así, quizás en otras áreas. Y déjeme decirle que el Señor le dijo a Jonás, así termina el libro de Jonás. El Señor le dice, Jonás, tanto te enojas por esta plantita, por esta calabacera, que vos ni la plantaste. Y en un mismo día se secó. Y te duele y te da lástima la calabacera. ¿Cómo querés que yo no tenga lástima por 120,000 personas que están en Nínive y muchos animales que no conocen? Dice, estas 120,000 personas no conocen la diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Cómo no voy a tener yo misericordia? Mire, hermano, al ver las multitudes, lea conmigo, tuvo compasión de ellas, porque estaban, ¿cómo dice? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen. El Señor te quiere usar a ti para que les vayas a hablar de que Jesús es el buen pastor, porque Él las ha visto como ovejas desamparadas. ¿Y qué otra reacción tuvo el Señor Jesús al ver las multitudes? Una reacción de urgencia. A ver, digan conmigo compasión y ahora digan urgencia. Mira el versículo 37. Ponémelo, Coqui, por favor. Dice, entonces dijo a sus discípulos, yo quisiera que subraye esa frase, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad. Hasta ahí quisiera yo pedirle que subraye. La mies es mucha, los obreros pocos, rogad. Cuando Jesús sale y ve las multitudes de inconversos, siente compasión, pero también siente urgencia. Hermanos lindos, Cristo viene pronto. El tiempo se acaba. Él no quiere. Si acaso no ha venido todavía, ¿sabe por qué es? No es que retrase su venida. Lo que pasa es que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es como el arca de Noé. Ahorita la puerta está abierta. Ahorita todavía es tiempo que la gente entre al arca, y el arca es Cristo. El arca es su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero va a haber un día que la puerta se cerrará. Necesitamos más obreros de la mies. Y por eso te repito la frase del día: el Señor ha puesto sus ojos en ti. Poneme la Coqui para terminar. Dios te ha escogido. Dígalo conmigo, por favor. Dios me ha escogido como obrero de su mies. Él me ha llamado como instrumento de sus milagros. Ahora, ¿cómo puedo yo ser un buen obrero de la mies? Y aquí quisiera que vayamos a la parte práctica ya. Sabiendo que Dios te ha escogido, ¿qué pasos prácticos puedes tú dar para empezar a convertirte en ese obrero que el Señor ha llamado? Número 1, participe activamente de la enseñanza. Usted está en una iglesia que se encarga de que tanto el domingo
como durante la semana usted pueda participar de la enseñanza. ¿Cómo puedo entonces ser un buen obrero? El primer paso se lo dijo Pablo a Timoteo. Yo quisiera que pusiéramos en pantalla 2 Timoteo 2. Mire, Pablo llamó a Timoteo para que fuera obrero de la mies, y mire lo que le dice: procura, ¿cómo le dijo? Con diligencia, presentarte a Dios aprobado como, ¿qué dice? Ahí está la palabra obrero, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cómo se hace eso, hermano? Que usa bien, ¿qué dice? El primer paso para que yo sea un buen obrero de la mies del Señor, tengo que participar de la palabra. Que usa bien, dice el original, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sabe cómo se traduce esa frasecita, ese verbo que usa bien? Da la impresión, hermano, o da la idea de alguien que tiene un gran cuchillo y que va a partir una porción y que la va a servir y que la va a repartir. No sé si alguna vez usted ha estado en un cumpleaños y usted no sabe si el pastel va a alcanzar para todos los invitados. ¿Y qué hace uno cuando cree que el pastel no va a alcanzar? Tiene que partir un poquito más delgadito el pedazo, ¿verdad? Y la gente hasta se le queda viendo a uno y dice: uy, gracias, ¿verdad? Sí, el tenedor es más grueso que el pedazo de pastel, ¿verdad? Pero bueno, gracias, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que hacer para que alcance? Tiene que hacer un corte recto. Esa es la idea de la palabra original. ¿Cómo puedo llegar a ser un buen obrero? Alguien que corta correctamente, que ha estudiado la palabra, hermano, y que con precisión sabe, por ejemplo, si un pasaje está hablando de la ley o si un pasaje está hablando del nuevo pacto. Sabe dividir correctamente la palabra. Para eso es necesario que aprendamos a estudiar. Por ejemplo, ¿será importante que un cirujano tenga pulso firme? ¿Será que un cirujano que le tiembla la mano cuando está nervioso a la hora de operar, se pondría usted en manos de un cirujano así? ¿Verdad que no? Ojalá que el cirujano, ojalá que no te tengan que operar para empezar, amén. Pero si te operaran, ojalá que el cirujano tenga un pulso firme, tenga una mano quieta, porque tiene que ser el bisturí, hermano, tiene que entrar con precisión, cabalito, tiene que partir y tiene que hacer una obra correcta. Así está diciendo el original. Pablo le dice: Timoteo, ¿querés ser un buen obrero de la mies? ¿Querés ser un obrero que no tiene de qué avergonzarte? Maneja bien, dividí, partí y repartí correctamente la palabra. Hermano lindo, Dios quiere que tú te prepares en la palabra. Y cuando tú venís los domingos y escuchás con atención el mensaje, estás siendo enseñado. Cuando tú compartís este mensaje que queda en las redes sociales, el culto de las 9 siempre se transmite, y usted llega a casa, al salir de aquí lo comparte. Usted está usando bien la palabra de verdad. Cuando usted viene a los cultos entre semana, el Señor quiere que usted se prepare. Y yo quiero hacerle una pregunta: ¿quién instruyó a Timoteo en la palabra? ¿Alguien sabe? El apóstol Pablo. Le dice: lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Era una cadenita, ¿verdad? Pablo le enseñaba a Timoteo, Timoteo le iba a enseñar a hombres fieles que fueran idóneos para enseñarle a otros. De la misma manera, hermano, usted recibe la enseñanza de la palabra para que usted también pueda ser instrumento de la palabra. Y un buen obrero está ocupado en la enseñanza, en la predicación y en los milagros que el Señor va a hacer a través de tu vida. Pero el primer paso: déjese enseñar. Sea un cristiano enseñable. Mire, yo siento en mi corazón, hágame un favor y pégale un codazo al vecino, amoroso, un codazo suave, y dígale: sea enseñable. Dígaselo: sea enseñable. Hermano, porque si Dios te plantó en una iglesia, debes creer que el Señor Jesús ha llamado a tus pastores para que a través de ellos, mire, el Señor siempre sigue un orden. No es simplemente que yo voy a bajar un cursito de internet y yo solo me voy a preparar. No, es que Él me ha puesto en una iglesia local donde los pastores han sido enseñados. ¿Quién cree usted que le enseñó a Pablo? ¿Alguien sabe quién le enseñó? ¿Quién fue el maestro de Pablo? No fue Pedro, no fueron los discípulos, fue el mismo Señor Jesús. Hay 3 años ahí que se mencionan en el libro de Gálatas, donde el mismo Señor Jesús estuvo por 3 años enseñándole el evangelio. Por eso cuando Pablo escribe las cartas, dice: qué bueno Efesios, qué bueno Corintios, qué bueno Filipenses, que reciben estas cartas no como palabra de Pablo, sino como palabra del mismo Cristo. Las epístolas paulinas no son las palabras de Pablo,
Son las palabras del Cristo resucitado. Cuando el Señor estaba con sus discípulos, antes de morir en la última noche, dijo: tengo muchas más cosas que enseñarles, pero ahorita todavía no las pueden entender. Cuando venga el Espíritu, Él los va a guiar a toda verdad. ¿Sabe cuáles son esas verdades? Las verdades que están contenidas en las epístolas paulinas son las verdades del Cristo resucitado. Por eso crea, hermano, que si aquí tenemos la palabra, crea que Dios va a usar a sus pastores para enseñarle a usted, y así usted sea enseñable y usted le pueda enseñar a otro. Así somos obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. ¿Quién le enseñó a Apolos? Apolos era otro, quizás hasta más elocuente que Pablo. Algunos dicen que la carta a los hebreos la pudo haber escrito él, porque si usted examina todas las cartas paulinas y ve la carta de Apolos, o la carta más bien a los hebreos, no se sabe realmente si fue Apolos o fue Pablo. A ciencia cierta no se sabe, pero el estilo, la elocuencia de la carta a los hebreos es impresionante, es superior. El conocimiento de la ley judía es impresionante. Alguna vez lea usted la carta a los hebreos y se va a dar cuenta. Pero ¿quién le enseñó a Apolos? Había una pareja, Priscila y Aquila. ¿Qué te dice eso? Que todos necesitamos ser enseñados para después poder enseñar. Yo no sé si usted sabía que tenemos como iglesia nuestra propia misionera de las Asambleas de Dios, que está próxima a partir al campo misionero en el Medio Oriente. Solo así lo puedo decir porque estamos en línea. Pero usted sabe que nuestra misionera, yo no sé si puedo mencionar el nombre, pero bueno, vamos a llamarle Katia A. Ya conocen a Katia A. Ya la han oído cantar, ¿verdad? Así que quiero decirle, se está preparando para las misiones. Y quiero decirle, hermano, que allá afuera la mies es mucha, pero estamos enviando a nuestra obrera para que vaya y gane cientos, y por qué no decirlo, miles de almas para Cristo Jesús ahí en la zona del Medio Oriente. ¿Cuántos creen que el Señor va a usar a nuestra hermana Katia? Pero antes que le aplauda, para que le aplauda bien al Señor, esta semana ella se graduó del bíblico, recibió la licencia de pastora de las Asambleas de Dios. Ha pasado más de 5 años estudiando. Antes de ponerte a enseñar, primero te tenés que sentar y recibir la enseñanza como Pablo, como Timoteo. Nuestra hermana Katia, pastora graduada con licencia de las Asambleas de Dios, para gloria del Señor. Hoy sí, dele un aplauso a Jesús. Y así, hermano, los discípulos, ¿usted cree que los discípulos no estudiaron? Hay gente que dice: no, pero es que no se necesita estudiar tanto, hombre, si los discípulos eran pescadores. ¿Usted cree que los discípulos no estudiaron? ¿Cuánto tiempo pasaron con Jesús? 3 años y medio. ¿Cuántas horas al día pasaron con Jesús? De 12 a 14 horas, porque lo demás, o él estaba orando o ellos estaban durmiendo. Tenían que dormir, ¿verdad? De 12 a 14 horas por 3 años y medio, hagan la cuenta. Más de 17,000 horas. Eso es el equivalente a un doctorado en teología. ¿Cómo dice que los discípulos no estudiaron? Si su maestro fue el Rey de Reyes y Señor de Señores, y después les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Claro, el respaldo del Espíritu. Yo aquí no le estoy diciendo que usted no puede testificar si no ha estudiado primero una maestría. No, lo que le estoy diciendo es que mientras Dios te usa, hermano, prepárese, venga a la iglesia los domingos, venga entre semana, no deje de ir a un life group, porque usted con humildad necesita primero ser enseñado para ser un buen obrero que maneja bien, con precisión, la palabra de Dios. Y déjeme darle una ilustración que el Espíritu Santo me movió, y créame que lo pensé mucho para contárselo, porque en esta iglesia usted se ha fijado que no nos gusta mucho eso de los títulos, que usted nos vaya a andar diciendo: yo no quiero, ni mi papá, que usted nos ande diciendo: es que el licenciado Carrá. Yo soy el hermano Javier. Es que, pastor, si acaso, si usted se siente más cómodo, pastor Javier, está bien. Pero aquí no vamos a andar diciendo: dígame apóstol, por favor. ¿Cuándo ha oído usted al pastor Francisco en estos 33 años, casi 34, decirle: yo quiero que me digan patriarca Carrá? Puede ser el patriarca, yo podría ser el apóstol Carrá. Pero porque no nos gustan los títulos, no vaya a creer usted que no hemos pagado el precio en la enseñanza y en el aprendizaje. Para gloria y honra del Señor, le digo, los pastores de esta iglesia procuran con diligencia ser obreros aprobados, que usan bien la palabra de verdad. Y desde que el Señor nos llamó no hemos parado de estudiar. Así que le voy a ser bien sincero, hermano, tal vez
Tal vez a usted le suene como que estoy siendo creído lo que le voy a contar. Dios es testigo que no es así. Solo quiero que usted vea y se motive a prepararse usted también. Cuando Dios me llamó en el año 2000, yo empecé estudiando en el Instituto Betel de Asamblea de Dios. Eso me tomó 5 años. Cuando saqué el título del Betel, salís como maestro en Biblia o como pastor. Después de esos 5 años yo saqué mi primer licenciatura en teología. Eso lo saqué con ISUM, Instituto de Superación Ministerial. Ahí van los pastores después que sacan el Betel. Eso me tomó 4 años. Así que mi primera licenciatura, luego una segunda licenciatura en teología, eso fueron otros 4 años. Ya solo ahí llevo como 13. Yo empecé en el 2000, haga la cuenta. Ya ahí ya iba por el 2013, 4 años en MINS, ¿qué es? Miami International Seminary. Es un seminario teológico aprobado por el Ministerio de Educación de Estados Unidos y de El Salvador. Eso es importante, ¿verdad? Que haya un respaldo. Así que aprobado MINS. Después de eso, seguimos estudiando y sacamos la primera maestría en Biblia con el Seminario Bíblico Teológico Gracia Soberana. Toda la gloria de lo que le estoy diciendo es para el Señor. Esa primera maestría me costó 4 años. Luego saqué una segunda maestría que se llama Maestría en Estudios Teológicos. Esta la saqué con Miami International Seminary. Me costó otros 3 años. Y hoy, hermano, para gloria y honra del Señor, les quiero dar testimonio que ahorita en el mes de abril acabo de terminar la tercera maestría. Esa se llama Maestría en Divinidades con el Miami International Seminary. Eso suma en total 23 años. Todo lo que he contado, las 2 licenciaturas y las 3 maestrías, nunca más me va a oír usted que la voy a estar mencionando. Pero sentí en mi corazón decírselo hoy, para gloria y honra del Señor. Los pastores en esta iglesia procuran con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzar. ¿Por qué se lo digo? Porque el domingo usted ve que hasta chiste hacemos y usted ve que lo enseñamos, porque hay que aprender a alimentar a las ovejas y no venir aquí con grandezas teológicas que nadie las va a entender. El Señor Jesús enseñaba con historias que todo el mundo podía entender, pero eso no significa que no nos hemos preparado. 23 años para gloria y honra del Señor y seguimos estudiando. Quiero abrirle mi corazón. El pastor Francisco nunca se los va a decir, pero él tiene 2 doctorados en teología y hasta la fecha sigue estudiando. ¿Cuántos alaban al Señor? Mano lindo, lo digo de corazón, no solo es de pararse y no solo es de hablar bonito. Hay que pagar el precio, hay que prepararse como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y quiero decirle, hermano, que si Dios me lo permite, el doctorado ya no es de estudiar materias. El doctorado es de escribir 5 tesis. Y le doy testimonio, iglesia linda, que si el Señor lo permite, yo de las 5 tesis ya escribí una y estoy en proceso de escribir las otras 4. Si el Señor me permite, el pastor Francisco tiene su doctorado y este servidor, cuando Dios lo permita, porque el tiempo hace falta, voy a recibir. ¿Para qué le digo esto, hermano? Para que me digan doctor Carrá y el pastor Francisco le digan patriarca Carrá. No se lo digo para eso, se lo digo para que se ponga alegre que usted tiene pastores que han pagado el precio para ser obreros aprobados por el Señor, número 1. Y número 2, se lo digo, hermano, para que usted se meta a estudiar también la palabra de Dios, porque nada le impide a usted. Le voy a dar 4 maneras cómo usted puede estudiar la palabra de Dios. La primera, venga los domingos, pero no se me venga solo a sentar así y no a recibir palabra. Véngase, hermano, con una agenda. Tome nota de lo que el Señor le está hablando. Subraye la palabra, porque el domingo es la principal enseñanza de la palabra. Y cada domingo que usted viene, ay, pastor, pero es que no me van a dar título. Espérese, ya más adelante. Algunos hermanos que están aquí hasta maestría deberían de tener ya, porque han estado 20, 25, 30 años o más. Pero véngase dispuesto a recibir palabra, sea alguien enseñable. ¿Qué otra manera tiene usted de prepararse, hermano, en lo teológico? Venga durante la semana a un culto entre semana, los martes con el pastor Francisco, diplomados, y los miércoles con este servidor, diplomados en teología, totalmente gratis, sin ningún costo. Y cuando usted obtiene 14 diplomados o más, recibe un título equivalente a licenciatura en teología, sin ningún costo, viniendo a los cultos entre semana. Oportunidades tenés. ¿Aló? ¿Qué otra manera práctica tiene usted de ser un obrero aprobado, un obrero enseñable?
El capítulo diario. ¿Qué libro de la Biblia estamos leyendo en junio? El libro de Josué. Y hoy vamos por Josué capítulo 9, que nos habla de los gabaonitas. Lee el capítulo del día y luego va y mira el video del día. Yo le quiero pedir encarecidamente, hermano, si Dios te plantó en esta iglesia, Él ha puesto sus ojos en ti para que seas un obrero aprobado. Prepárese en las escrituras para que usted use bien la palabra de verdad. Ya llevamos 3 oportunidades: culto domingo, culto entre semana, el video diario con el capítulo del día. Y le voy a dar una más: únase a un life group. Únase a un life group, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y ahí en el life group usted va a poder invitar personas para que escuchen la palabra de Dios. Usted va a poder ser entrenado para que llegue a ser un líder de un life group usted también, y sea parte de los obreros de la mies. El Señor de la mies, no el pastor Javier, el Señor de la mies te está llamando para que puedas ser un obrero de su mies. Y número 2, y con esto terminamos: ¿cómo puedo ser un obrero aprobado? Ya dijimos, participe de la enseñanza. Por cierto, compartir los videos diarios en sus redes, eso también te hace alguien que enseña, ¿verdad? Y número 2, atrévase a orar por milagros. Hermano lindo, crea que el Señor le ha enviado y quiere usarle. Yo le quiero animar a que usted se atreva a creer que usted va a ser un agente de los milagros. Y le quiero dar una palabra que el Señor me puso para este culto en esta hora. ¿Sabe qué? El Señor le va a poner enfrente, te van a seguir, te van a llover oportunidades de orar por otros para que haya milagros. Y Dios te va a usar si te atreves a creer y pones en práctica esto que te estoy diciendo. Atrévase a imponer manos, atrévase a aconsejar con la palabra, atrévase a meterse a servir a un ministerio, porque usted ha sido escogido por Dios como un obrero. Y el obrero no solo participa de la enseñanza. Jesús pasaba ocupado también sanando a los enfermos, ministrando, echando fuera demonios. Atrévase a creer, porque te van a seguir las oportunidades. Miren en pantalla, por favor, como dice el Señor Jesús en Marcos 16. Y estas señales, ¿qué dice? Seguirán a los que creen. ¿Qué vamos a hacer, hermano? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué más? Hablarán nuevas lenguas. Dale, Goku. No pares, viejito. Tomarán en la mano serpientes. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Oiga, sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué va a pasar? Va, pero a veces hasta ahí paramos. Siga leyendo, mire lo que pasó. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Y la iglesia qué pasó? Y ellos saliendo, ¿qué hicieron? Predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra. ¿Con qué? Ese versículo 20 es para ti, Iglesia Cephal Church. La mies es mucha, viene una gran cosecha. El Señor quiere que salgas, el Señor quiere que testifiques en todas partes. Él te va a usar para que hayan milagros en tu vida. Dice amén. Y estas oportunidades te van a seguir. Termino con esto. Mire cómo a Jesús lo seguían las oportunidades. Mira el versículo 27, por favor, siempre en su Biblia, en Mateo 9. Pasando Jesús de ahí, le siguieron. Ya se fijó en ese detalle. Los enfermos lo seguían a él, dando voces y diciendo: ten misericordia. Dale, Coqui, la siguiente. Mire eso. Llegaron a la casa, vinieron a él los ciegos. Dale uno más, Coquito, por favor. Les tocó los ojos. Dale, pasemos al siguiente pasaje. Mire esto, en el 32. Mientras salían de ellos, ¿qué pasó? Le trajeron. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que no vaya a creer que usted tiene que salir y andar buscando a quién ministrar. No, hermano, en el camino te van a llover oportunidades para hablar de Jesús, te van a llover oportunidades para ministrar. Solo está que usted se lo crea y se active y se atreva a orar por milagros a través de su vida. Atrévase a imponer manos, atrévase a clamar con fe, atrévase a reprender al enemigo, atrévase a reprender la enfermedad. Hable palabras de vida sobre sus hijos, sobre sus vecinos, sobre sus compañeros de trabajo. Crea que usted es un obrero aprobado por Dios y Él respalda a sus obreros. Lo puede decir conmigo: Dios respalda a sus obreros. Así que, hermano, en el nombre del Señor, aquí estaba, ayer andaba con mis 2 hijos porque andaba con una gran depresión porque mi esposa ya ni se ha ido. Y deprimido en la tarde, no había qué hacer, y estaba con mis 2 hijos y de repente nos encontramos una pareja de hermanos. Y mis hijos se alejaron por ahí un ratito a ver una tienda en lo que yo estaba platicando con esta pareja, hermano Rogelio, su esposa, no recuerdo ahorita el nombre.
Y me dicen, pastor, el domingo pasado usted hizo círculos, ¿se acuerdan? Que hicimos círculos de oración. Y nosotros estuvimos por allá en esa zona, sentados, parados más bien, en un círculo de oración. Y yo me le acerqué al oído a un hermano de esta iglesia y me dijo el nombre del hermano, y yo lo conozco al hermano. Me le acerqué y le dije, por favor, hermano fulano, ore por esta y esta y esta situación. Un problema, hermano, grave, donde ellos necesitaban la aprobación para un contrato que los iba a bendecir mucho, ¿verdad? Un contrato económico con su empresa. Y los habían bloqueado por años y no se podía porque había alguien que los estaba bloqueando. Un proceso trabado de años. Y oraron la semana pasada. Y el hermano que oró dijo, en el nombre de Jesús, ese proceso se destraba. ¿Te acordás? En el nombre de Jesús, ese proceso se destraba y vas a recibir buenas noticias esta semana. Oiga, estamos hablando de un proceso de años. El hermano se atrevió a creer que él es instrumento, que él es obrero, que milagros se van a hacer. Voltéese a ver las manos, por favor. Mírese las manos en este momento y diga, milagros se van a hacer a través de estas manos, a través de esta boca, porque el Espíritu Santo vive en ti. No te menosprecies. Sí es cierto que sos imperfecto, pero tenés al Espíritu Santo que es perfecto dentro de ti. Y el hermano dijo, se destraba en el nombre de Jesús. Este jueves le llamaron de la empresa y firmaron contrato para gloria de Dios. Un milagro económico en la vida de la familia del hermano Rogelio. Y él me dio permiso de contarles este testimonio. Crea que el Señor le va a usar. Ya no vamos a usar esas fotos por el tiempo. Vámonos a la conclusión, por favor. Dios te ha escogido como obrero de su mies. Él te ha llamado como instrumento de su milagro. Ahí están las dos maneras. ¿Cómo puede ser un obrero? Participando, siendo enseñado, pero también va a haber una oportunidad para que tú puedas enseñar. Y número 2, atrévase. Vamos a pasar, hermanos diáconos, por favor.